Dios les bendiga en esta hora, amén. Damos gracias a Dios por una vez más que nos permite estar aquí dando su palabra, amén. En esta hora voy a estar leyendo en el libro de Hechos, en su capítulo 16, versículo 16, amén. Vamos a estar leyendo del 16 hasta el verso 36, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pablo y Silas encarcelados. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido de este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. Amén. En esta hora quiero hablar sobre Pablo y Silas. Amén. En esta hora quiero hablar sobre lo que es el poder de la palabra, el poder de la oración, el poder de la declaración. Amén. Muchas veces decimos que oramos y no pasa nada. Muchas veces pensamos que la oración no hace nada, que la oración no produce nada. Muchas veces sentimos que simplemente oramos, que pasa el tiempo y que la oración no produce cambio, que la oración no produce, que la oración no hace efecto. Pero en esta hora yo quiero hablar de algo que el Señor ponía en mi corazón, amén. Y es el por qué la oración no está haciendo efecto. En esta hora yo quiero hablar sobre la iglesia de poder, sobre una iglesia de poder. En esta hora quiero hablar sobre el poder
que tienen tus palabras, el poder que tiene la declaración que sale de tu boca. Muchas veces oramos, pasamos años orando, pasamos meses, pasamos días, pasamos noches enteras llorando, ayunando y no vemos, no recibimos, porque no oramos conforme a la voluntad de Dios. Mas sin embargo, podemos ver aquí en Pablo y Silas que dice que cuando ellos iban, imagínense, en el versículo 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esta mujer sabía que ellos eran eran siervos de Dios, eran siervos del Dios Altísimo. Y ella daba voces diciéndolo. Y ella decía que ellos estaban anunciándole la salvación. Esta mujer sabía lo que ellos estaban haciendo. Y esta mujer lo estaba haciendo por muchos años. Por muchos días venía haciendo ella esto. Y esto lo hacía, hizo que Pablo se molestara. Esto desagradó a Pablo. Le fastidió a Pablo. Pablo se había fastidiado de escuchar lo que la mujer esta decían por muchos días, lo que ellos hacían. Y entonces vino Pablo y le dijo al espíritu que había en esta mujer que saliera. Imagínense, él iba caminando. Él ni siquiera estaba orando en ese momento. Él solo iba caminando, porque dice que iban por el camino. Él iba caminando y él declaró la palabra. Y por la palabra que él declaró, el espíritu salió. Pero eso fue en el tiempo de antes. Eso fue en el tiempo de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos del poder de Dios. Mas sin embargo ahora, para que un espíritu salga, tenemos que ayunar, orar, y muchas veces ni con el ayuno ni con la oración no sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces la oración no hace efecto. Porque no estamos bien delante de Dios. Porque no tenemos el poder de Dios. Porque no estamos viviendo el evangelio que vivió Pablo y Silas. Porque estos hombres, solo con la palabra, el espíritu los sacaron. Mas ahora nosotros, ni siquiera nosotros mismos, nos podemos liberar. Ni siquiera nosotros podemos ser libres. Porque no vivimos un evangelio verdadero. No vivimos un evangelio de poder. No vivimos un evangelio que está, el evangelio que está aquí, el evangelio verdadero. No lo estamos viviendo. Estamos viviendo un evangelio frustrado. Estamos viviendo un evangelio falso. Estamos viviendo un evangelio que a medias. Un evangelio hipócrita estamos viviendo. Porque en la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra. Porque estamos tibios, porque estamos tambaleando, porque estamos que no sabemos ni nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos. Porque queremos venir a liberar a otro cuando nosotros mismos no hemos sido liberados. Imagínense, ellos iban por la calle y solo por el camino que iban caminando sacaron al espíritu de adivinación que tenía esta mujer.
Ni siquiera se pararon a orar. Simplemente declararon la palabra y el espíritu se salió. Porque ellos tenían autoridad. Ellos tenían autoridad que ejercer. Y ellos la ejercieron. Porque ellos estaban viviendo lo que ellos estaban predicando. Pero hoy en día no. No estamos viviendo lo que se está predicando. Predicamos lo que nos conviene. Predicamos lo que la gente quiere oír. Pero no es así. No se trata de predicar lo que tú quieres oír, lo que yo quiero oír. Se trata de predicar la palabra verdadera. Se trata de predicar al verdadero evangelio de Dios. Pero no lo estamos haciendo. Imagínense, dice, me impacta porque dice aquí, dice que Él le mandó en el nombre de Jesucristo que saliera. Y salió en aquella misma hora. Ni siquiera pasaron 10. En esa misma hora el Espíritu salió. Pero, ¿qué pasó? Lo que me impacta. Que dice que cuando vieron que había salido la esperanza de su ganancia, cuando vieron de que el Espíritu había salido, que ya no iba a darle ganancia. Dice de que vinieron las autoridades y los apresaron. Y dice de que los golpearon. Los golpearon. Dice que les rasgaron la ropa. Los azotaron. ¿Cuántas veces te han azotado a ti? ¿Cuántas veces te han rasgado las ropas? Por predicar. ¿Cuántas veces? Sí que los azotaron con varas. ¿Cuántas veces te han azotado a ti? ¿Cuántas veces te han desgarrado a ti las ropas? Dice que después de haberles azotado mucho, sí que los echaron en la cárcel. Aún así todavía. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca se va a quedar tranquilo. El enemigo nunca se va a quedar tranquilo cuando tú te levantas. Pero no tienes que tener miedo. Porque Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Dice que después de haberles azotado, los echaron en la cárcel. Dice que el carcelero dice que los metió al calabozo de más adentro. Imagínense. Pero yo me imagino que si eso hubiera pasado en el tiempo de ahora, yo me imagino que estuvieran llorando. Que hubieran llorado. Porque en el tiempo de ahora, cuando una prueba llega a la vida de nosotros, lo primero que hacemos es que nos ponemos a llorar. Lo primero que hacemos es que nos ponemos a criticar, nos ponemos a decirle a Dios por qué. ¿Por qué? Nos ponemos a preguntarle a Dios por qué pasan las cosas. Nos ponemos a decirle a Dios que ya no queremos seguir por las pruebas que nos pasan. Y no son pruebas como las pruebas que pasaron estos hombres. Porque a mí nunca me han azotado como azotaron a estos hombres con varas. A mí nunca me han rasgado la ropa como se las rasgaron a ellos. A mí nunca me han metido a un calabozo como los metieron a ellos. A mí nunca me han metido a la cárcel como los metieron a ellos. Mas sin embargo, he sido procesada. He sido procesada al punto que le he dicho a Dios que ya no quiero. Que ya no quiero. Pero Dios me ha enseñado
que Él está conmigo. Él me ha enseñado que el proceso me hace más fuerte. Él me ha enseñado que Él va siempre conmigo. Él me ha enseñado que Él no me ha dejado sola. Muchas veces pensamos que la prueba nos va a matar. Muchas veces pensamos que ahí nos vamos a morir. Imagínense si a nosotros nos tocara que nos rasgaran las ropas, que nos azotaran con varas, que nos metieran en un calabozo. Imagínense cómo estaríamos nosotros. Mas sin embargo, estos hombres de verdad decidieron seguir a Cristo. Estos hombres de verdad vivieron un evangelio de verdad, al punto de que ellos decidieron seguir a Cristo. Como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ellos decidieron seguir a Jesús sin mirar atrás, sin volver atrás. Nosotros, por cualquier problema, decidimos volver atrás. Por cualquier situación, decidimos volver atrás. Por cualquier prueba, decidimos volver atrás. Damos un paso atrás, mas sin embargo estos hombres no. Dice que los metieron en el calabozo más adentro. Y yo me imagino a estos hombres ahí, gozosos. Y dice aquí que a la medianoche dice que ellos estaban orando. Dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense, a medianoche, yo me imagino a estos hombres a medianoche cantando, alabando el nombre de Dios, allí en medio del calabozo, sin importarles, porque ellos sabían en quién confiaban. Y dice que sobrevino de repente un gran terremoto, dice de tal manera que sacudió los cimientos de la cárcel. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron con la alabanza, con la oración. Porque ellos no se pusieron a quejarse. Ellos no se pusieron a quejarse. Ellos no se pusieron a decirle a Dios, pero sí, nosotros estábamos haciendo tu obra, nosotros estábamos predicando tu palabra, nosotros estábamos haciendo lo que tú nos mandaste hacer. ¿Por qué nos metiste al calabozo? Ellos no le dijeron a Dios así. Ellos no se quejaron de sus circunstancias. Pero es que la iglesia de ahora por todo se queja. La iglesia de ahora se queja por toda circunstancia. Muchas veces decimos que ya no tenemos nada. Muchas veces sentimos tan poco, tan insignificante lo que Dios nos ha dado. Pero no se trata de lo poco o mucho que puedas tener. Se trata de creer. Se trata de que creas. Se trata de la fe que tú tengas. Porque lo poco que tú tengas es suficiente para que Dios te use. Dios no necesita mucho. Dios no necesita mucho. Y muchas veces decimos, es que Dios, sí, pero es que, es que yo, no. La iglesia no está viviendo el evangelio de poder que tendría que estar viviendo. Por eso es que no estamos viendo los milagros que tendríamos que estar viendo. Por eso es que la iglesia no está viendo lo que tendría que estar viendo. La iglesia está dormida. La iglesia no está percibida. Quiero que vayamos a Mateo 15:22.
Aleluya, aleluya, mi alma te alaba, papá. Dice Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se imagina? Cualquier otro le hubiera dicho: si en el tiempo de ahora a alguien le dicen que no es bueno tirar, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, si en este momento, en el evangelio que se está viviendo ahora, a alguien de la iglesia se le dice eso, se ofende, porque va a pensar que se está insultando. Mas esta mujer, la aflicción de esta mujer y la fe de esta mujer hizo que Jesús sanara a su hija. Y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Porque a ella no le importó. A ella no le importó lo que dijo, a ella no le importó las palabras. Ella sabía que él podía y la convicción que ella tenía no la movió y no le importó. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Nosotros no nos queremos humillar. El pueblo no se quiere humillar ante Dios. El pueblo se le olvidó. El pueblo se le olvidó que es de rodillas. Que Dios quiere que estemos de rodillas. Dios quiere una iglesia de poder. Dios quiere la iglesia de poder. Pero la iglesia no quiere. La iglesia no quiere. La gente le tiene miedo al COVID, al virus. Le tiene más miedo a eso que ir al infierno. No tiene miedo para ir a la Walmart. No tiene miedo para ir a sus trabajos. Pero sí tiene miedo para ir a la iglesia. Sí tiene miedo de contagiarse con otro hermano. Porque la enfermedad está en el corazón. La enfermedad más grande está en el corazón. Pero déjame decirte que Cristo viene. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia en santidad. Viene por un remanente. Y si tú no te preparas, aquí te vas a quedar. Y el problema no es que te quedes. El problema es que un día vamos a estar frente a frente. Y vamos a entregar cuentas de cada palabra. Cada palabra que sale de nuestra boca. Y entonces no habrá excusa, porque las excusas habrán terminado. Hoy estás a tiempo
Las iglesias están cerrando. Muchas iglesias están cerrando por el frío, porque está frío. Está frío para ir a la iglesia, pero no está frío para ir al trabajo. Pero no te da frío para ir a la tienda, no te da frío para ir al mall. No te da frío para mandar a tus hijos a la escuela. No te da frío para ir a hacer otras cosas, para ir a visitar a nadie. Pero te da frío para ir a la iglesia. De verdad, hoy es el tiempo. Es necesario que volvamos a la oración. Es necesario. Porque el que ha de venir viene. El que ha de venir viene por su iglesia. Muchas veces en el proceso pensamos que ya no tenemos nada, que ya perdimos todo. Pero se nos olvida que todavía tenemos la boca para darle la gloria a Él. Porque dice que en la prueba Él quiere una alabanza. Que dice de que en todo momento una alabanza. En todo, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todo, no importa. Por eso dice la alabanza, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Porque a Dios no lo mueven las lágrimas. A Dios lo mueve la alabanza. Cuando tú le das la alabanza, eso es lo que a Él lo mueve. A Él lo mueve la alabanza. Cuando tú le alabas. Cuando tú le alabas a pesar de la situación. Cuando tú le alabas a pesar del proceso. A pesar de todo, ahí es donde Él se glorifica. No dejes que nadie te quite tu corona. No dejes que nadie te quite tu corona. No permitas que nadie te quite tu corona. Muchas veces le decimos a Dios, háblanos, danos una palabra. Pero cuando Dios te da la palabra, no haces lo que Dios te dice que hagas. Muchas veces le dices que le quieres servir. Pero cuando Él te dice en qué le sirvas, no le quieres servir. Muchas veces le dices, yo te amo, pero no amas a tu hermano que puedes ver. Muchas veces le dices, cámbiame. Y cuando Él te empieza a cambiar, te empiezas a quejar. Muchas veces le dices, límpiame. Y cuando Él empieza a limpiarte, cuando Él te empieza a quitar, empiezas a quejarte. El camino no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Es mejor que sufras aquí. Porque esto es pasajero. Esta vida es pasajera. Esto no es eterno. Esto se va a quedar, se va a acabar. Muy pronto esto se va a acabar. Y todo lo que tú has pasado aquí se va a quedar. Pero cuando llegues allá al trono, cuando estés frente a Él, cuando Él te diga, sierva, cuando Él te diga, has peleado la batalla, cuando Él te diga, entra al gozo de tu Señor,
sabrás que valió la pena. No permitas que nadie robe tu corona. No permitas que el enemigo robe tu corona. Por eso dice su palabra, que si dos en la tierra se ponen de acuerdo en su nombre, Pablo y Silas se pusieron de acuerdo. Ellos iban juntos a hacer la voluntad de Dios. En la cárcel, cuando estaban en el calabozo, ellos los dos empezaron a adorar, los dos en un mismo sentir. Por eso la gloria de Dios se movió, porque los dos estaban en un mismo sentir. Pero ahora en la iglesia, porque no pasa nada en la iglesia, porque no hay una iglesia de poder, porque la iglesia de poder, ¿por qué? Porque unos están en un sentir y otros en otro, porque uno no se pone de acuerdo con su hermano, porque uno está en una cosa y otro en otra, porque la mente no está conectada con el Espíritu Santo, porque unos están pensando en lo que dejaron en la casa, otros están pensando en el trabajo, otros están pensando en cualquier cosa, pero no se ponen de acuerdo porque no están en un mismo sentir. Uno porque no me cae bien aquel, o porque no me cae bien aquella, o porque me enojé por esto, que por cualquier cosa. No nos ponemos de acuerdo. Por eso es que la iglesia de poder no la hemos podido ver. No la hemos podido ver, aunque Dios se ha querido manifestar, aunque Dios ha querido manifestar su poder. Porque Dios es el mismo Dios. El mismo Dios que hizo que la cárcel se abriera, que se abrieran los cimientos de esa cárcel, es el mismo Dios que nosotros le servimos ahora. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo de siempre. Pero ¿por qué nosotros no hemos podido verlo? Muchas veces nosotros queremos que se manifieste, que Dios liberte. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces el poder de Dios no puede manifestarse. Porque primero tenemos que ser libertados nosotros, primero tenemos que ser libres nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser libres, nosotros, no los demás, nosotros. Yo no puedo esperar que mi hermano sea libre si yo no he sido libre. Es necesario que la iglesia se ponga a cuentas con Dios. Es necesario que nos levantemos. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Dios a todos nos ha dado. A todos nos ha dado más de un talento, más de un don, algo. A todos. A uno les da más que a otros. No los estamos usando. No los estamos usando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios te ha dado algo, porque si Dios te ha dado algo, te ha dado un don, ¿por qué no lo estás usando? ¿Por qué? ¿Por qué?
Un día daremos cuentas, como lo de los 10 talentos, como de la parábola de los talentos, que a uno le dio 10, a otros 5, a otros 4, a uno que le dio 1 lo escondió. Yo no sé cuántos te ha dado a ti, pero si Dios te ha dado algo, úsalo, úsalo, porque un día daremos cuentas. Un día daremos cuentas de todo. Levántate, levántate. Ponte a cuentas con Dios. No dejes que nada, que nada, que nada, que nada robe tu corona. Pídele a Dios que te ayude, que te restaure, que te levante. Levántate en el nombre de Jesús. No importa lo que estés pasando, levántate. Levántate, alaba a Dios. Alaba. Porque como dijo Job, recibiremos lo bueno y no lo malo. Muchas veces queremos recibir solo lo bueno de Dios. Muchas veces queremos recibir solo lo bueno, pero no vamos a recibir lo malo. Si todo obra para bien, todo obra para bien. Job perdió todos sus hijos, perdió su ganado, perdió su familia, todo lo perdió en el instante. Y él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no podemos ser una iglesia de poder? ¿Por qué? ¿Qué está deteniéndote? ¿Qué te está atando? ¿O qué es el estorbo que tienes? Yo no sé. Pero en esta hora Dios te dice: levántate, levántate. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes, porque yo voy contigo. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar solo. Si Él te dio algo, úsalo. Usa ese talento que Él te dio. Úsalo. Que no te pase como la higuera estéril. La higuera estéril que habla en Lucas 13:9. Que no te pase como la higuera. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este llevaba 3 años. Yo no sé cuántos años llevas. Yo no sé. Pero va a llegar un momento que si no das fruto, vas a ser cortado. Va a llegar un momento en el cual, si no das fruto, vas a ser cortado. Aquí dice que llevaba 3 años esta higuera. ¿Cuántos años llevas tú? ¿Cuántos años más necesitas para dar fruto? ¿Cuántos? ¿Qué esperas para dar fruto? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más?
Aquí dice que este hombre le dijo que la dejara un año más.